A continuación vamos a ver el equipamiento básico de una clínica dental dentro del gabinete. Las distintas partes que lo conforman son el sillón dental, la unidad dental y otros componentes. El sillón dental es fundamental para acomodar al paciente y la unidad dental tendrá las herramientas necesarias para realizar la intervención. Como vemos, este es el sillón dental, donde estará el paciente. Si nos acercamos observamos el cabezal, que es reclinable y se ajusta a la altura de la cabeza del paciente. Le sigue el respaldo, que sigue la curvatura de la espalda del paciente. Su longitud es un poco más grande que la del paciente promedio. Y por último vemos el asiento, que también es ergonómico y mullido para la comodidad del paciente. La unidad odontológica está compuesta por las mangueras que aportan energía a la hora de intervenir, hace llegar aire comprimido, agua u otros líquidos. También vemos aspiración, electricidad, controles de pedal o manuales, la superficie de trabajo y el soporte de la bandeja. Y podemos ver los instrumentos como la turbina, el micromotor, el ultrasonido y la jeringa de triple función. La escupidera es el sistema de evacuación del paciente, es un recipiente de porcelana y otros materiales. La unidad hídrica permite la circulación del agua para que el paciente pueda enjuagarse mediante un sistema de llenado de agua. Los sistemas de aspiración de saliva y de aire por medio de eyectores de saliva funcionan gracias a varios sistemas en los que el motor genera presión negativa. Hay dos mangueras de aspiración, una con menor presión y otra con mayor presión. También observamos la jeringa de triple función y además la lámpara de diodos. La lámpara operatoria permite iluminar el área operatoria. Lo más común es encontrarla acoplada mediante un brazo al sillón dental. El pedal, como vemos, tiene varios botones que controlan la velocidad y dirección de los instrumentos rotatorios. También acciona la irrigación. El taburete debe ser ergonómico y de altura regulable. Los compresores los encontramos en una sala aparte debido al ruido que producen. Funcionan mediante un sistema de cañerías y alimentan a la unidad dental, donde podremos regular la presión. El sillón dental tiene varios movimientos y posiciones que podremos seleccionar desde el panel de control, que está en dos zonas, una para el operador y otra para el auxiliar. También se puede controlar desde el pedal. Primero veremos los movimientos de subida y bajada. Hay que resaltar que la altura mínima será aquella en la que, estando el paciente reclinado con los pies en alto, las piernas del odontólogo estén cómodas debajo del respaldo. Después vamos a ver los movimientos del respaldo hacia adelante y hacia atrás. La posición de Trendelenburg es útil en casos de síncope vasovagales, donde los pies se encuentran más altos que la cabeza. Y la posición cero o automática es la posición inicial. Otras posiciones se pueden configurar. Dentro del equipo dental que ya hemos visto también deben estar incluidas las siguientes herramientas, adaptables o incorporables. Aquí vemos el negatoscopio, que está en desuso. Ahora se utilizan equipos de radiología digital. Estas son las mangueras colibrí, donde se acoplan ultrasonidos, rotatorios, turbinas y más. También encontramos la lámpara de diodo o de polimerizar, que está adaptada a las mangueras, pero puede ser inalámbrica o enchufable. También encontramos el motor de endodoncia o de cirugía, muebles auxiliares, microscopios, cámaras de fotos y pantallas y equipos informáticos. Aquí os muestro los dos tipos de instrumental rotatorio que existen. Pueden clasificarse, según su velocidad, como instrumentos rotatorios de baja velocidad o micromotor, como es este primero que os enseño, y de alta velocidad o turbina, como es el segundo que os muestro. Hablando del micromotor, estos alcanzan una velocidad de hasta 30.000 revoluciones por minuto en giro horario. Se conectan mediante un acople entre micromotor o pieza de mano. Hablando del transmisor de la velocidad, tenemos la pieza de mano y el contraángulo. La pieza de mano se emplea en confección de prótesis y en boca para cirugía, y el contraángulo para la aplicación en la cavidad oral, útil para más control. Hablando de la turbina, pues pueden alcanzar una velocidad a partir de 300.000 revoluciones por minuto.
La turbina se refrigera con aire, las fresas se refrigeran con agua. Y a diferencia de los micromotores, no puede variar la dirección de giro y solo lo hará en sentido de las agujas del reloj. Comenzaré hablando del pedal. El pedal sirve para activar todos los instrumentales de manguera y manejar los controles del sillón, y este debe colocarse fuera de movimiento del pie. Las mangueras de colibrí es un soporte sobre la bandeja que permite mantener una posición fija para el trabajo continuo. Y es muy importante saber que los instrumentos rotatorios se engrasan a diario y deben purgarse con agua, eliminando el resto de aceite. Esto se hace antes de la jornada laboral. Las mangueras colgantes quedan debajo de la bandeja. También debemos de comprobar, antes de trabajar, la presión e irrigación, la jeringa triple función y el sistema de aspiración. Las fresas son instrumentos desarrollados para incidir en los tejidos dentarios. Debido a la diferente composición de los tejidos dentarios, el corte que se emplea también es diferente, por lo que tanto el instrumental rotatorio como la composición de la fresa varía. Aquí os hablaré de las partes de la fresa. El tallo es la parte de la fresa que sirve de anclaje al instrumental rotatorio. El cuello es el estrechamiento entre el tallo y la parte activa es la cortante. Mi compañera Miriam y yo os vamos a explicar la clasificación de las fresas. Comenzaremos hablando de la parte activa, que encontramos las redondas o esféricas, que pueden ser dentadas o lisas, y se utilizan para cavidades cóncavas o para terminar las obturaciones. El cono invertido, que sirve para el esmalte, dentina o cemento, y tienen la base plana. Y además las cilíndricas, que pueden ser dentadas o lisas, y su extremo puede ser o plano o redondo. Ahora explicaremos el diseño por número de hojas. Comenzaré hablando de las cilíndricas, que pueden ser las de 6, que son de acero, 8 de carburo de tungsteno, 12 de paredes cavitarias lisas y 40 similares a las de piedra abrasiva. Hay unas que son sin hojas, que fueron hechas para las turbinas y para terminar preparaciones cavitarias. Por último están las aleaciones extraduras, que son de carburo de titanio, nitruro de titanio y vanadio. Yo hablaré de las puntas abrasivas, que sirven para preparaciones de cavidades similares a las fresas. También están los discos y gomas abrasivas, que generalmente para montarnos pueden ser rígidos o flexibles. Los rígidos sirven para cortes y los flexibles para pulidos y terminados desmontados en plástico. Y goma es para amalgama, para porcelana y esmalte, para composites y para metales. Y por último están los abrasivos en plomo y pasta, que se aplica en el cepillo y pueden ser de piedra pómez, óxido de estaño. Ahora hablaremos del cuidado y el mantenimiento del equipo. El sillón debemos de saber si está encendido, comprobar su movimiento arriba abajo, delante atrás, posiciones memorizadas, etc. Para el compresor, ver si está encendido o apagado, cerrado la válvula de purgado. Las mangueras de unidad hay que comprobar la salida del aire y de agua y que no haya pérdida. Las mangueras de aspiración hay que comprobar el nivel de aspiración y de filtrado. Para la limpieza de los instrumentales rotatorios hay que hacerlo de forma diaria, hay que limpiar y desinfectar entre cada paciente. Al final de la jornada engrasamos y esterilizamos de manera semanal, 1 o 2 veces deberíamos de engrasarlo. Y para la aspiración de forma diaria, limpiar aspirando 5 litros de solución de desinfectante con agua, y al final de la jornada ponerlo 10 minutos con solo desinfectante, cepillado y agua.
Ahora explicaremos cómo debemos colocar al paciente en el sillón, mostrando paso a paso los cambios que debemos ir haciendo para que podamos trabajar en una posición ergonómica. Esto es muy importante tanto para que el paciente esté cómodo como para que nosotros también lo estemos, ayudándonos a que no suframos posibles lesiones futuras por una mala postura. Antes de empezar, es fundamental mencionar que la altura mínima del sillón será aquella en la que, estando el paciente reclinado con los pies en alto, las piernas del odontólogo estén cómodas debajo del respaldo. Además, siempre trataremos de buscar la apertura bucal máxima. Si lo que queremos observar es la arcada superior, por ejemplo, si quisiéramos ver un 14, es decir, un primer premolar superior, tendríamos que colocarle la cabeza hacia atrás, la barbilla alta y el cuello en hipertensión. El maxilar superior debe estar a 90 grados con el suelo y la luz de la lámpara operatoria debe estar a 45 grados con incidencia en el paladar. En este caso, si lo que queremos observar es la arcada inferior, por ejemplo, si quisiéramos ver un 33, es decir, un canino inferior, tendríamos que colocarle la cabeza hacia adelante, la barbilla hacia el esternón y el cuello flexionado. El maxilar inferior debe estar paralelo al suelo y la luz de la lámpara operatoria debe estar a 90 grados de incidencia con el plano oclusal inferior. Cuando se trata de una hemiarcada, por ejemplo, si quisiéramos ver un 36, es decir, un primer molar inferior izquierdo lingual, se sugiere únicamente que la cabeza del paciente esté girada a la izquierda y, como podemos ver, nos enseña a su vez la derecha vestibular. Por último, si quisiéramos observar la otra hemiarcada, por ejemplo, si quisiéramos ver un 46, es decir, un primer molar inferior derecho lingual, se sugiere únicamente que la cabeza del paciente esté girada a la derecha y, como podemos ver, nos enseña a su vez la izquierda vestibular. Ahora vamos a enseñar el material de barrera utilizado en el gabinete dental, el cual sirve para separar al individuo del agente contaminante. Se suele separar en barreras arquitectónicas, ambientales, de higiene y de esterilidad. En este vídeo vamos a nombrarlas todas, pero profundizaremos en las más importantes. Dentro de las barreras arquitectónicas encontramos las prendas lavables. Existen lavables y no lavables, e incluso algunas las podemos llegar a esterilizar, metiéndolas en la autoclave. Además, un detalle importante es que la unión suelo-pared sea redondeada, tener las ventanas selladas y mantener el aire acondicionado controlado, asegurándonos de cambiar los filtros y de que esté en buenas condiciones. Proseguimos el vídeo señalando las barreras ambientales. Debemos contar con una limpieza húmeda, cerrar las bolsas del material textil, llevar a cabo un almacenaje correcto de los materiales, utilizar fundas sobre los materiales estériles, no sacudir ni remover materiales y evitar, en la medida de lo posible, el movimiento personal excesivo. Las barreras de higiene pueden considerarse las más importantes, ya que son las que nos van a proteger en el contacto directo entre personal sanitario y paciente, evitando la contaminación con microorganismos. Aunque sea evidente, hay que tener en cuenta el aseo personal como darse una ducha diaria, lavarse frecuentemente el pelo, lavarse las uñas, tenerlas sin pintar y cortas y además evitar el maquillaje y las joyas. En cuanto al paciente, debemos ponerle el babero desechable correspondiente y debemos hacerle un lavado y una asepsia de la región que vayamos a tratar, por ejemplo con colutorio. En lo que respecta al personal sanitario, existen varios materiales de barrera que son clave en la clínica dental. Por ejemplo, el uniforme, que sería el típico pijama de manga corta. Esto va a favorecer el lavado quirúrgico, ya que teniendo las mangas cortas evitamos que se moje y retenga microorganismos por la humedad. El gorro nos ayuda a recogernos el pelo por debajo y debe cambiarse, al igual que el pijama, diariamente. El calzado debe ser exclusivo para la zona de trabajo y lo ideal sería que sea cerrado. La mascarilla es el elemento principal de barrera entre el personal y el paciente. Debe estar libre de pelusas, ser transpirable y con filtro. Otro elemento de barrera serían los guantes, los cuales hay que cambiar si se perforan, rompen o contaminan. Es importante que recordemos lavarnos las manos antes y después de su colocación. Están las gafas con las que evitaremos las salpicaduras en los ojos y el plástico que recubre el sillón dental. Por último, hay que mencionar las barreras de esterilidad, dentro de las que encontramos el lavado quirúrgico y todo el equipo estéril. Los factores de limpieza pueden proceder de energía química, térmica y mecánica. Los elementos para la limpieza son el agua, productos limpiadores y detergentes. En este caso, el detergente y el agua son para higienizar el sistema de aspiración. La limpieza manual de los instrumentos será diferenciada en su clasificación: prelavado, solución detergente, cepillado y enjuague. La limpieza mecánica será en un lavador desinfectador por 10 minutos con detergente y agua, para posteriormente someterse a la cavitación en el lavador ultrasónico.
Podemos observar cómo después de sacar los instrumentos de la cuba de inmersión son cepillados y enjuagados para poder introducirlos en un programa de la cuba de ultrasonido. Seguidamente empaquetaremos según el tamaño en un paquete que se conservará íntegro con su fecha de realización y de caducidad. En este caso usaremos el papel grado médico, considerando que existen otras opciones como los contenedores herméticos y el textil. El método de esterilización utilizado será el calor húmedo en el autoclave, teniendo en cuenta que existen otros métodos físicos como la estufa con calor seco o el semiclave con calor húmedo y las radiaciones ionizantes. La desinfección ambiental se realizará con guantes, mascarilla y detergente como el alcohol etílico de 70 grados, hipoclorito de sodio, clorhexidina, derivados fenólicos y compuestos de amonio cuaternario. Los suelos, paredes y techos deben ser impermeables. La climatización estará entre los 15 y 25 grados. Las estanterías perforadas como podemos observar en la imagen adjuntada. Un grado de humedad entre un 40 y 60%.